Vamos a la palabra, por favor. Apocalipsis, capítulo 2. Y dice así la bendita palabra del 1 al 7. Ahí dice mensaje a las 7 iglesias en Éfeso, ¿sí o no? Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con el poder y la guianza del Espíritu Santo de Dios. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Ojo lo que habla Dios al pastor, o sea, a la iglesia de Éfeso. Yo conozco tus obras y tu alto trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Ya has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has ¿qué? Desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de donde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré el candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolitas, las cuales yo también aborrezco, dice el Señor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Amén y amén. Padre, te damos gracias por este tiempo, por la oportunidad que tú nos das de poder escuchar tu palabra. Abrimos nuestro corazón, Señor. Habla a nuestras vidas, Señor, porque no es palabra de hombre, es tu palabra, Señor. Y queremos, Padre, que tú nos hables y ministres nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy Dios quiere hablarnos sobre el tema: has dejado tu primer amor. ¿Cómo llama? Has dejado tu primer amor. Cuando un minero puede, cuando un minero quiere buscar algo sobre las rocas, y algo que puede ser que se demora años tal vez para buscar una veta de minas, de esmeralda, perdón. Demora tiempo. Esto requiere años para buscar ¿qué? Una veta de esmeraldas. ¿Y eso para qué la busca? Porque va a cambiar su existencia y su vida. Y a pesar de que pasa toda la vida buscándola, a veces trata de no encontrarla. ¿Qué sería eso? Sería que de pronto las generaciones que vienen podrán encontrar las vetas de esmeralda. Cuando una persona trabaja en ello y dice, mire, en tal parte hay esmeralda, lo primero que esa persona tiene es pasión por buscar eso. Lo primero que tiene esa persona, ¿qué es? Pasión. Pero también hay anhelo, también hay ¿qué? Amor por encontrar eso, porque sabe que si él encuentra esa veta de esmeralda, va a cambiar su existencia, va a cambiar su estrato de vida, va a cambiar la oportunidad que el santo quiere. Entonces, cuando nosotros miramos ello, esa veta se requiere de trabajo, se requiere de pasión, se requiere de perseverancia. Y nosotros debemos de buscar a Dios como si estuviéramos buscando el más grande tesoro que anhelamos en nuestras vidas. Y cuando nosotros buscamos a Dios con ese anhelo, con ese amor, nosotros vamos a encontrar lo que es eso. ¿Cómo lo buscamos a Dios? Con un intenso amor, con una pasión. Y cuando tú lo anhelas, encontrarás ese tesoro, encontrarás lo que quieres. Y nosotros miramos aquí que Dios le habla a una iglesia, ¿se llama qué? Éfeso. La palabra Éfeso significa deseable, significa amado. Y esta iglesia fue levantada o fue edificada, hablemoslo así, o empezó la iglesia
de Éfeso en el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Ahí empieza esta iglesia más o menos en el año 53 después de Cristo. Ahí empieza. Pero Pablo no solamente empieza en el tercer viaje misionero, sino que en el año 60 después de Cristo escribe la carta a los Éfesos. O sea, 3 años duró el apóstol Pablo pastoreando esa iglesia de Éfeso. Y cuando tú vas de Efesios a Apocalipsis, te vas a dar cuenta que hay mucho tiempo, hay muchos años. Y durante ese tiempo, lo que hizo la iglesia de Éfeso fue que se fue apagando, fue dejando ese primer amor, fue perdiendo la pasión por él. Y por eso Dios tiene que venir y decirle a la iglesia de Éfeso que ha dejado su primer amor. Ha dejado su primer amor. O sea, de Efesios a Apocalipsis hay un tiempo, hay años. Y mientras tú lees la palabra de Dios, vemos que la iglesia era una iglesia que amaba la obra, que estaba dentro de la iglesia, que era ferviente, que no le importaba las pruebas, que era paciente en las circunstancias, que todo no le importaba porque amaba a ¿quién? Al Señor. Pero al pasar del tiempo, ese amor se fue apagando dentro de la iglesia. Y dentro de esta iglesia aquí de Éfeso, de pronto hoy se encuentran muchos en la iglesia. No aquí. La iglesia es universal, la iglesia es a nivel mundial en la tierra. La iglesia es de Cristo. No es solamente abre tus ojos, no es tal congregación. La iglesia somos uno y somos todos, porque todos somos el cuerpo de ¿qué? De Cristo. Entonces Dios tiene que hablarle ¿a quién? A la iglesia de Éfeso. Entonces, ¿qué significa la palabra Éfeso? Deseable llamado. Mire lo que era la iglesia para Dios. Eres deseable, le decía. Eres amada. Pero mire lo que dice Efesios. No pierda ahí Apocalipsis, por favor. Vaya a Efesios capítulo 5, por favor. Efesios 5. Y Dios compara la iglesia con el matrimonio. Compara la iglesia con el hogar. ¿Por qué? Porque dice que el esposo de la iglesia es Cristo. Y Cristo es la cabeza de la iglesia. Y nosotros somos su cuerpo. Efesios capítulo 5, verso 25 dice así. Dice la bendita palabra del Señor. ¿Qué dice ahí, por favor? Maridos. Ahí está hablando a los esposos. Vamos a ver, hombres. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cuando dice maridos, amad a vuestras mujeres, aquí lo que Dios nos está hablando es de un ¿qué? Enamoramiento. Dice, amad a vuestras mujeres. ¿Qué más nos está hablando aquí Dios? De un enamoramiento, de una comunión, de una intimidad, de una confianza y de una fidelidad. Hermanos, por lo general, dentro de los hogares, dentro del matrimonio, lo que es la comunión, lo que es la intimidad, lo que es la confianza y lo que es la fidelidad se ha acabado. ¿Por qué en muchos hogares pasa esto? Porque al pasar de los años descuidan eso. Y por eso Dios compara la iglesia con el matrimonio, como diciéndole a la iglesia de Éfeso, has dejado tu primer amor. Le dice, arrepiéntete y vuelve a ese primer amor. Hoy en día, ¿qué tienen que hacer los hogares? ¿Volver qué? A ese primer amor, donde haya enamoramiento, donde haya ¿qué más? Intimidad, donde haya ¿qué? Comunión, donde haya ¿qué? Confianza y fidelidad. Eso a veces en muchos hogares
se ha acabado eso. Y por eso Dios dice, vuélvase a eso. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu hogar? ¿Cómo estás tú con la relación entre tú y tu esposa? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Dónde perdiste esa pasión? ¿Dónde perdiste ese fuego que sentías por ella, por él? ¿Dónde lo perdiste? A veces eso se pierde. ¿Por qué se pierde? Porque a veces no hay enamoramiento, porque se acabó la comunión. ¿Sabes por qué se pierde? Porque no hay intimidad. ¿Sabes por qué se pierde a veces un hogar? Porque no hay confianza y fidelidad. Y por eso Dios tiene que decirle hoy a los hogares, vuelve si has perdido ese primer amor en tu pareja. Vuelve a enamorarte, vuelve a conquistarla, vuelve a elogiarla. Porque créame, hermanos, que nosotros a veces fallamos y perdemos, ¿qué? Dejamos ese primer amor. Eso pasa en muchos hogares a nivel mundial. No crea que no se ve eso en hogares, también se ve en eso. Pero aquí vemos en Éfeso, vemos a una iglesia que estaba, ¿qué? Apasionada, que estaba dentro de la obra, que le gustaba estar en la iglesia. ¿Qué más hacía? Que le gustaba aún tener grandes cosas, pero ¿qué más hacía? ¿Pero qué había pasado con ellos? Que habían descuidado, habían dejado ese primer amor. ¿Quién es ese primer amor? Cristo. Él es el que da la esencia al resto. Si no está Dios, si no está Cristo en ese hogar, en esa pareja, no hay esencia. Todo se acaba un día. Pero si tú estás en Cristo, créame que eso va a empezar a restaurar. Si tú tienes problema en tu casa con tu esposa, que has perdido la comunión, la intimidad, la confianza, que has perdido aún el respeto, la fidelidad, vuelve al primer amor. Míreme, yo siempre he dicho así: el único que te puede dar amor para amar a tu esposa y a tu esposo es el Señor Jesucristo. Si Cristo no está ahí, no hay amor. Y a veces nos engañamos creyendo que vamos a la iglesia, que servimos dentro de la iglesia, que leemos, pero a veces no está ese primer amor en nosotros. Y ese primer amor es el que me lleva a resucitar lo que he perdido dentro de mi hogar como pareja. Es restaurar. No se trata de buscar culpables. Se trata de que yo reconozca delante de Dios cómo estoy yo con Él. El problema es que muchos decimos, es usted, es usted. No, la palabra es personal para cada uno. Mire Jesús, ¿qué hizo con la iglesia en Apocalipsis? Ve Apocalipsis, por favor. Apocalipsis capítulo 2. Verso 2 dice, yo conozco tus obras. Mire lo que él conoce. Tu arduo, ¿qué? Trabajo, tu paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser, ¿qué? Apóstoles y no lo son. Mire el verso 3. Dice, has sufrido, has tenido paciencia y has trabajado arduamente. Aquí el Señor felicita a la iglesia de Éfeso. El Señor aplaude a la iglesia de Éfeso por ello. Le dice, bravo, porque han trabajado arduamente. Bravo porque ustedes han soportado las pruebas. Bravo porque han soportado la paciencia. Bravo porque aún han soportado a los que los persiguen. Eso está muy bien, les dice. Pero les dice, tengo algo en contra de ustedes. ¿Qué sería eso? Tienen valentía, les dijo. Pero ¿sabe qué les decía a ellos? Ustedes han descuidado lo más importante. Han descuidado algo. Pero aquí yo quiero explicarle algo. Hay dos cosas aquí en la palabra. Primero dice, has dejado tu primer amor. Una cosa es dejar y otra cosa es perder. Ojo con eso. Usted no puede confundir dejar
con perder. ¿Qué es dejar? Ese es cuando nosotros dejamos algo o decimos algo se perdió por accidente. Y usted dice, no sé dónde lo perdí. ¿A cuánto les ha pasado que se les ha perdido algo? Y usted no se acuerda, dice, yo no sé dónde lo perdí, pero se perdió. Eso es perder. Pero cuando usted se le olvida algo y deja algo en la casa, ¿usted qué dice? Ah, ya sé dónde lo dejé. Yo ya sé dónde dejé eso, dice. Entonces, es muy diferente saber que cuando perdemos algo, no sabemos dónde buscarlo. Pero cuando dejamos algo, sí sabemos dónde buscarlo. Entonces, mucha gente confunde el dejar con perder. El dejar es que usted sabe dónde dejó. Y el perder es algo que se perdió y que usted no se dio cuenta. Y lo que del Señor está haciendo aquí con la iglesia de Éfeso es recordándoles, y por eso les dice el verso 5, el verso 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Que has dejado qué? Tu primer amor. ¿Que has dejado qué? Y lo más importante, el primer amor es el Señor. Él es el que da todo. ¿Qué dice Jeremías 33:6? Mas buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios y ¿qué? Y su justicia. Buscad al que da ¿qué? Todo. Y cuando tú y yo buscamos al Señor Jesucristo, las demás cosas vienen ¿por qué? Por añadidura. Entonces, yo quiero algo que tengo que hacer, buscar al Señor. Lo que tú quieras, lo que tú anheles en lo secular, tienes que buscar al Señor. El Señor es lo primero. ¿El Señor qué? Es lo primero. Y cuando tú lo buscas, vas a encontrar. Hay algo que nosotros debemos de entender eso. Es buscar al Señor. Mire, yo le digo, había un día un joven que anhelaba conquistar el éxito. Y él dijo, yo estoy tan dispuesto a pagar lo que sea para conquistar el éxito. Entonces un día hablando le dijo a una persona, Señor, ¿usted me puede decir dónde alcanzar el éxito? Y le dijo el Señor, pues la verdad, yo no lo he logrado. Pero conozco una persona que sí lo ha hecho. Dijo, ¿y dónde vive? Vive en tal parte. Siempre es retirado. Y el joven dijo, no me importa. Yo iré hasta aquel lugar. Yo pagaré el precio, el que sea. Pero mi anhelo y el anhelo del joven era alcanzar el éxito. Y se va a tal parte donde le habían dicho y llega allá y busca al Señor y le dice, Señor, me dicen que usted logró y alcanzó el éxito. Yo quiero alcanzarlo. Lo queda mirando al joven en los ojos y le dice, joven, yo estuve a esto de alcanzar el éxito, pero no lo logré. Pero sí conozco una persona que logró y alcanzó el éxito y vive en tal vereda, le dijo. Y el muchacho dijo, no me importa, yo voy hasta allá porque el anhelo mío es alcanzar el éxito, es lograr el éxito. Y dice que se fue ¿a dónde? A buscar la persona. Cuando llegó allá donde la persona y encontró a un anciano allá. Y el joven dice, hola, ¿este anciano alcanzaría el éxito? Como que lo dudo. Y va y le dice, caballero, buenas tardes. Le dice el anciano, buenas tardes. ¿Qué le puedo ayudar? Y me dice, he escuchado que usted logró y alcanzó el éxito. ¿Es verdad eso? Y le dice, claro que sí, es verdad. ¿Y qué hizo para alcanzarlo? Y le dice, ¿y qué estás dispuesto tú a hacer para lograrlo? Y el joven dice, lo que sea. Yo haré lo que sea, al precio que sea. Entonces el anciano
le dice, venga, caminemos, vamos, yo te voy a enseñar cómo lograr el éxito. Se va y había un lago. Y le dice el anciano, sumérgete, yo quiero ver cuál es tu resistencia. Y el joven, ansioso de alcanzar el éxito, sumerge su cabeza sobre el agua y queda allí. Duró como unos segundos y sale y hace, oh, y mira al anciano y le dice, ¿eso es todo lo que puedes pagar para lograr el éxito? No, es más, le dice, claro, yo creo, eso es todo. Vuelve la segunda vez y se mete y ya dura más. El anciano le dice, no es suficiente. Y le dice, sumérgete otra vez. Y cuando él vuelve a sumergirse y meter la cabeza sobre el lago, pues estaba arrodillado. Cuando ya vio que llevaba un tiempo, el anciano va y le pone la mano sobre el cuello al joven. Y el joven empezó a desesperar y le salía burbujas. Y empezó a patalear. Y cuando el anciano lo suelta, el joven sale desesperado. Y créame, ¿qué anhelaba el joven ahí dentro? ¿Qué anhelaba? El aire. Y sale el joven desesperado y le, usted me quería ahogar. Y le dice el anciano, ¿te puedo hacer una pregunta? Le dice, claro. ¿Qué anhelabas ahí dentro? Dijo, el aire para vivir. Le dijo, cuando tú anheles la presencia de Dios como anhelabas el aire, entonces habrás encontrado lo que tú quieres. Entonces tú y yo lograremos lo que Dios quiere para nosotros. Cuando tú y yo anhelemos la presencia de Dios, cuando tú y yo anhelemos el amor de Dios, la paz de Dios, entonces lograrás lo que tú quieres para ti. ¿Cuántos están dispuestos a pagar un precio? ¿Qué, que ya es poquito? ¿Cuántos quieren la bendición? ¿Cuántos quieren ir al éxito? Pero no al de las 68. Es al éxito, es pagar un precio. Y míreme, así como se encontraba la iglesia de Éfeso, desafortunadamente se encuentra mucho y es triste y seria la realidad en la vida de muchos creyentes que han pasado por lo que pasó la iglesia de Éfeso, que han dejado ¿qué? Su primer amor. Han dejado su primer amor. Ya no hay pasión por él. Ya no hay amor por él. Ya no lo buscas con esa misma intensidad. Ya todo se fue apagando en ti. Todo se va acabando. Y cuando realmente se apaga el amor, se deja el amor, créame, un ser humano se enfría y pierde el fuego que había dentro de él. Míreme, es volver a él. Yo siempre te pregunto, ¿cómo eras tú cuando empezaste? ¿Cómo éramos cuando empezamos con el Señor? ¿Te acuerdas que orábamos seguido? ¿Te acuerdas que orábamos, leíamos la palabra seguido? ¿Te acuerdas que no nos importaba pagar un precio a donde nos tocara congregarnos? Si te acuerdas ello, ¿te acuerdas de ese primer amor? Eso es lo que hacía la iglesia de Éfeso. Hacía tantas cosas, pero había abandonado, había dejado ese primer amor. Se preocupó por muchas cosas y abandonó al que da las cosas. Y eso es lo que pasa dentro hoy de la iglesia, tristemente, que quieren muchas cosas, pero descuidaron el primer amor. Lo han dejado. Hermano, yo siempre he dicho, si la iglesia de Cristo fuera tan apasionados, fuéramos apasionados con Cristo, que amáramos su presencia, amáramos, anheláramos el toque de Él, déjeme decirte que los cultos en todas las congregaciones serían diferentes. Porque lo que Dios busca es un corazón apasionado por Él. Dios busca una persona que le ame por encima de las circunstancias.
Dios busca es a un hombre y una mujer que a pesar del desierto dobles tus rodillas delante de Él. Y entonces la iglesia será diferente. No busques un avivamiento. Muchos dicen es que el avivamiento en Colombia, nunca vendrá un avivamiento a una nación si el avivamiento no empieza por ti y por mí. Lo que trae el avivamiento es en una vida, es la pasión por la presencia, es la pasión por el amor de Dios. Eso es lo que trae un despertar en cada vida. Y eso es lo que a veces como iglesia nos ha costado y hemos dejado ese primer amor. ¿Cómo se manifiesta este decaimiento espiritual en una persona? ¿O cómo se da cuenta? ¿Sabes cuándo se da cuenta uno que va dejando el primer amor? Porque ya no hay pasión por las cosas de Dios. La pasión por las cosas de Dios a muchos se nos ha perdido. Cuando no hay deleite para orar, cuando no hay pasión por la palabra. Si yo le preguntase a cada uno cuántos versículos, cuántos capítulos leíste la palabra esta semana, yo creo que más de uno no leyó la palabra esta semana. ¿Por qué más? Cuando no hay pasión por la palabra, cuando no hay pasión por ir a la iglesia, por venir, esa pasión que antes tenías se ha perdido. Y la iglesia de Éfeso estaba en ello. Dejaron ese primer amor. Lo dejaron. Se preocuparon en tantos quehaceres, en muchas cosas que dejaron. ¿Sabes qué pasó en la iglesia de Éfeso? La pasión que había al principio, cuando Pablo estuvo en esos 3 años, esa pasión se había perdido. ¿Sabes qué había pasado con la pasión ahí en la iglesia de Éfeso? Había desaparecido. Ya no había pasión. El fuego que había dentro de la iglesia de Éfeso se había apagado. Y por cuando viene el Señor, ¿por qué crees que vino el Señor? Porque se había perdido la pasión, se había desaparecido la pasión, se había apagado el fuego, y lo que había dentro de la iglesia de Éfeso era solo cenizas. Solo cenizas. Se veía una iglesia tan organizada, la iglesia de Éfeso, que Dios le felicita. Pero era tan organizada, tan comprometida, tan trabajadora en las cosas, pero por dentro estaban vueltos ceniza, porque habían perdido, habían dejado ese primer amor. Se habían olvidado de lo más importante. Se habían preocupado por tantas cosas y descuidaron el amor de Dios. Descuidaron su presencia. Y míreme, iglesia, y usted que me escucha, donde usted me está escuchando a través de esta palabra, quiero decirle de parte de Dios que usted lo primero que tiene que hacer es buscar el rostro, la presencia de Dios. Vuelva a Él, vuelva a enamorarse, vuelva a amarlo, vuelva a desearlo, vuelva a decirle: eres mi amado. Vuelva a ello. Entonces vendrá esa pasión por Él. Míreme, hoy en día se pierde ello. ¿Cuántas congregaciones hoy en día, cuánta gente de la iglesia ya no se congrega? ¿Por qué? Porque se acostumbraron a lo virtual. Y eso Dios lo va a demandar. Eso Dios lo va a demandar. ¿Por qué? Porque dice la palabra: no dejando de congregarse como algunos tienen. ¿Por qué? Por costumbre. Créame que yo no le estoy diciendo lo que no es. Es la palabra. Y así como tú ves a la iglesia de Éfeso que estaba en todo, el Señor le dice: tengo algo contra ti. Como diciendo: Carlos, yo tengo algo contra ti. Juan, yo tengo algo contra ti. Paul, yo tengo algo contra ti. Señor, pero es que yo estoy aquí, yo estoy allá. No, yo tengo algo contra ti. Que has descuidado, has dejado mi primer amor.
Y por eso le dice, recuerda de dónde has caído. ¿Dónde dejaste? Mire el verso 5, por favor. Recuerda por tanto de dónde has caído y qué, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto. ¿Cuántos esperan la venida del Señor? Pronto. Y quitaré el candelero de en su lugar si no te hubieres ¿qué? Arrepentido. Ojo, esa palabra recuerda. Aquí hay una palabra griega, es un término griego que significa mnemuo. Perdóneme por no poderlo pronunciar. Y eso traduce que quiere decir ejercer memoria, repasar y seguir pensando, dice esa palabra griega, recuerda, como diciéndoles, hagan memoria donde dejaron ello, como diciéndoles, repasen donde dejaron eso, y como diciéndoles, sigan repasando donde dejaron el primer amor. Y eso es lo que Dios está haciendo hoy con la iglesia. Es diciéndonos, recuerda dónde dejaste el primer amor. Recuerda por qué dejaste de buscarme. Recuerda por qué esa pasión que había en ti hacia mí se acabó. Recuérdalo. Recuerda que cuando corrías al culto y estabas ahí y esa pasión ahora se te perdió. Recuérdalo. ¿Por qué dejaste mi primer amor? Le dice. Recuérdalo. Pero ¿sabe también que me impresiona? Dice, haz, verso 5 también ahí, parte B dice, recuerda y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Qué es esa primera, la palabra primeras obras? Viene de una palabra primeras que viene de un griego que significa protos. ¿Qué quiere decir esa palabra protos? Principal, el más distinguido, el más importante y el más prominente. Esa palabra, haz las primeras, significa eso. O sea, lo que Dios nos está hablando aquí es de lo primero, de lo principal. ¿Y qué es lo primero en tu vida? ¿Qué es lo principal para ti? Es Dios. O sea, como diciendo, busca al principal, busca al prominente, busca al deseado, búscalo. Y Él que hizo el inicio todas las cosas. Es buscarlo que da inicio. ¿Quién da inicio? ¿Qué dice la palabra de Dios? Por Él fueron creadas todas las cosas. Y por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Y en Él subsisten. O sea, en Él están. O sea, como diciéndote, ¿quieres algo? Busca el principal. ¿Quieres bendición? Busca el principal. ¿Quieres restauración? Busca principal. ¿Quieres restauración de hogar? Busca el principal. Por eso dice en Mateo, buscad primeramente el reino de Dios y justicia. Como diciendo aquí esto, mírame, como diciendo Mateo 6:33 parafraseado, busca al más distinguido, busca al más importante, busca al principal, busca al prominente y Él te dará todas las cosas. Él te dará todas las cosas. Él dice, buscad primeramente el reino de Dios y ¿qué? Su justicia. ¿Y quién es Él? El primero, el principal, el magistrado, el más importante. Y entonces dice, vendrá todas las cosas. ¿Por qué? Por añadidura. Date cuenta que Dios es un Dios de orden. Él no te manda a buscar las cosas, sino al principal, al importante, al magistrado, al más importante. Y cuando tú lo buscas, vienen las cosas. ¿Por qué? Por añadidura. Y a veces como hombres buscamos las cosas y descuidamos al principal. Y créame, iglesia preciosa del Señor, que si usted descuida al principal, no van a venir las cosas, porque las cosas las da el principal y es el primero de lo primero. Dale ese aplauso al Señor.
Vamos a ver tres aspectos, por favor, que pueden llevar al hombre a perder, a dejar ese primer amor. Tres cosas, tres razones, tres aspectos que pueden llevar al hombre a dejar ese primer amor. O sea, que pueden llevarlo a desenamorarse, o sea, a dejar de amarlo. Uno de ellos, primero, ¿por qué una persona puede dejar el primer amor de Dios? Primero, por pecados ocultos. Vaya a primer libro de Reyes, por favor. Capítulo 1. Capítulo 11, por favor. Qué pena, perdón. Capítulo 11. Primera de Reyes, capítulo 11. Mire una razón por qué podemos dejar el primer amor de Dios. Primera de Reyes, capítulo 11, verso 1 al 4, y dice así la bendita palabra. Pero el rey Salomón amó además de las hijas de Faraón, de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, y a las de Moab, y a las de Amón, y a las de Edom, a las de Sidón, y a las Eteas, gente de las cuales Jehová, ojo, había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones a otros dioses. Y a estas pues se juntó Salomón con amor, míreme, con amor. Tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón ya no era perfecto para con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. ¿Qué fue que desvió el corazón? El amor, que dejara el primer amor que tenía Salomón hacia el Señor. Fue el pecado oculto. Fue el pecado. Salomón, una de las razones, una de las cosas que podemos dejar el amor es porque nosotros ponemos o tenemos pecados ocultos. Y cuando hay pecado oculto, créame que una persona, es tanto el pecado en esa persona, lo que hubo en Salomón, te voy a hablar de Salomón, lo que pasó en la vida de Salomón fue tanto el pecado que entró en él, que primeramente amaba tanto a Dios, lo buscaba tanto, porque la Biblia dice que no había otro hombre tan sabio y tan rico como Salomón. Pero él amaba sobre todo ¿a quién primero? A Dios. Sobre todas las cosas amaba a Dios. Pero un día él se enamoró. Y se enamoró. Tenía 300 mujeres y 700 mujeres y 300 ¿qué? Concubinas. ¿Cómo lo hacía? No me pregunte, yo no sé. Pero ese amor por las mujeres lo llevó a dejar su primer amor hacia el Señor. Lo apartó totalmente. Y fue tanto que él empezó a jugar con el pecado, que la vida de Salomón entró en una decadencia espiritual. Y cuando un ser humano entra en la decadencia espiritual, hermano, va dejando el primer amor. Ya deja de orar, ya deja de congregarse, ya no lee palabra, ya no le importa vivir para Dios. Entonces eso se va apagando poco a poco, y cuando se dio cuenta, está más afuera que adentro. Salomón cometió ese error y dejó el primer amor, al cual él un día amaba de verdad al Señor. Y cuando él amaba de verdad al Señor, Dios lo respaldaba en todo a Salomón. Pero cuando él desvió su corazón y amó más a otras mujeres, las cuales Dios había prohibido, dice que el amor de Dios se perdió o dejó en él. Eso es lo que puede hacer. ¿Qué estás viviendo tú? ¿Qué es lo que puede hacer que ese amor por el Señor se apague en ti o que lo dejes?
Algo que puede hacer que el amor de una persona se apague es el pecado. Eso es lo mismo que una pareja. Cuando no se cuida el hogar, se puede apagar en muchas áreas. Y cuando te das cuenta, ya es demasiado tarde. Mire 2 Corintios, por favor. Vaya a 2 Corintios ahí en ese punto, por favor. 2 Corintios capítulo 10, verso 12. Dice así la palabra del Señor. 2 Corintios 10, 12. ¿Por qué dice? Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos, dice, por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. O sea, ¿qué está diciendo aquí? Mire que el que esté firme, que no caiga. Y el que se cree santo, santifíquese más. Y por eso dejó escrito lo que le pasó a la vida de Salomón. Salomón permitió que en su corazón se desviara por haber puesto el amor en otras mujeres. Y el pecado oculto lo lleva a dejar su primer amor. Segunda cosa, o segundo aspecto, segunda razón por las cuales el ser humano puede dejar el primer amor. Por no entender el proceso de Dios. O sea, por las pruebas. Por no entender el proceso de Dios. Y mire lo que dice en el libro de Malaquías, por favor, capítulo 1. Ese está antes de Mateo, capítulo 1. Malaquías capítulo 1, verso 2. Mire, amor de Jehová para con Jacob, o sea, para Israel. Dice, yo os he amado. ¿Quién les está hablando ahí? El Señor. Dice, yo te he amado, yo os he amado, dice Jehová. Y mire el pueblo lo que responde. Y dijiste, ¿en qué nos amaste? Otras de las razones por lo cual el hombre puede dejar el amor por Dios, el amor que sentía por Dios, es el efecto negativo, el no entender el proceso o las pruebas que Dios permite en nuestras vidas. Ejemplo, cuando el pueblo de Israel viene a restaurar los muros, dice que lo hicieron, pero no fue cosa fácil, sino que cuando comenzó la reconstrucción de los muros de Jerusalén, ellos empezaron a reconstruir porque venían de la cautividad, ellos venían a reconstruir los muros, pero déjeme decirle que no les fue nada fácil. Se levantó los enemigos, se levantaron a perseguirlos y fue tanto el cansancio, fue tanto lo que ellos no entendieron, el de por qué Dios los saca de la cautividad, por qué los trae de allá y los pasa por pruebas, por qué permite las pruebas. ¿Y sabe hasta dónde llegan ellos? A decir, ¿no es que nos ama el Señor? Si nosotros vivimos pruebas, ¿por qué pasó tantas pruebas? ¿Y no ha escuchado usted gente que le dice, y no es que es cristiano usted? ¿Por qué está lo mismo y lo mismo? En vez de salir de ella está peor. ¿Usted no ha escuchado eso? Y hay gente que dice, entre más yo busco, más mal me veo. Porque a veces no entienden el proceso de la prueba. Y cada vez que tú y yo pasamos una prueba, es porque Dios quiere acercarnos a Él.
Porque Él nos ama. Porque Él quiere que tu corazón y mi corazón no se desvíen de la voluntad perfecta de Dios. Y por eso Dios permite una prueba para acercarnos a Él. Él las permite, no es que las ponga. Él permite, y por eso hay mucha gente, todos, ¿quién no ha vivido pruebas acá? Yo soy el primero que estoy pasando pruebas. Yo vivo pruebas a diario. Pero ¿sabes por qué? No es porque estés mal, porque Dios quiere acercarte a Él. Porque si Él no te llama la atención como le llamó a la iglesia de Éfeso, nos vamos a apartar de Él. Vamos a olvidarlo. Vamos a dejar de amarlo. Entonces, las pruebas en la vida de un cristiano son necesarias. Son necesarias. Y a través de esas pruebas, nuestra fe tiene que crecer. Pero hay muchos que en medio de las pruebas, la fe de ellos mengua. La fe de ellos se debilita. Entonces dicen, yo no creo porque no veo nada. No, tú no tienes que tener fe porque ves. Tú tienes que tener y creer fe porque no ves lo que hará Dios contigo, lo hará. Es creerle a Él. Y cuando pasamos pruebas, mucha gente se echa para atrás. ¿Cuántos ha visto usted, que conozca usted, que mucha gente en medio de las pruebas se va? Dice, no, yo empaco mi maleta, esto no es conmigo. Esto no, y pierden la fe, niegan la fe y se vuelven hasta apóstatas de la palabra de Dios, porque niegan la fe. Lo que tenemos que hacer es creer y confiar en Dios. Mira lo que dice Primera de Pedro, por favor. Primer libro de Pedro, primera carta del apóstol Pedro, por favor. Dice así la bendita palabra. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 21. Créame que la fe es para la prueba es para probar tu fe. Verso 21, 20 al 21 dice así. Dice la bendita palabra del Señor. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis ¿qué? Llamados, porque también Cristo ¿qué? Padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigas sus pisadas. ¿Para qué fuimos llamados? Para ser probados, para ser procesados, para ser formados. Y a muchos no les gusta el proceso, a muchos no les gusta la formación, porque las pruebas son para formarte. Las pruebas son para procesarte. Las pruebas es para que tu fe crezca y no mengüe. Porque si no, ¿de qué nos serviría a nosotros que nosotros a veces hay muchos que predicamos un evangelio y cuando usted le evangeliza a una persona y le dice, ay, es que Cristo puede cambiar todo en su vida. Tiene problemas, busque a Cristo y los problemas se le acaban. Tiene una situación diferente, busque a Cristo y todo se le acaba. Qué mentira tan grande. Porque la Biblia me enseña lo contrario, que entre más busque a Cristo, más perseguido voy a ser. Pero en medio de las pruebas, Dios me fortalecerá y Dios tendrá una corona preparada para nosotros. Mire Primera de Pedro, capítulo 1, verso 6 y verso 7. Dice así la palabra del Señor. En lo cual vosotros os alegráis, porque ahora por un poco de tiempo, que si es necesario tengáis que ser afligidos, dicen, diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual que aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Y por eso hay un texto en la Biblia que dice,
¿Hallará fe cuando Jesús venga a la tierra? ¿Qué cree usted? ¿Hallará fe cuando Él venga por su pueblo? Yo creo que la fe de muchos ha menguado. Y ahí es que a veces que en medio de las pruebas, en medio de la situación, en medio de las circunstancias, tu fe hacia Dios debe crecer y el amor hacia Dios debe ser más fuerte que aún cuando no estés pasando pruebas. Debes amar al Señor por encima de todo. Hay gente que levanta las manos si está bien. Hay gente que si está bendecido, está bien. Pero si está pasando una prueba, ¿qué hace? Se queja, se lamenta, ya no busca, ya no ora, ya no va a la iglesia, ya no corre a los pies del Señor. ¿Por qué? Porque está pasando una prueba y debe ser lo contrario. En medio de las pruebas, debo buscar más al Señor yo. Tercera y última aspecto o razón por la cual podemos nosotros dejar nuestro primer amor. Vaya al libro de Lucas, por favor. Libro de Lucas, por favor. Capítulo 10. Y mírelo el problema de muchas personas aquí. No sé si esta historia está identificada contigo, pero es bueno que la leamos. Lucas 10, Lucas capítulo 10, verso 38 al 42. Dice así la bendita palabra del Señor. Jesús visita a Marta y a María. Aconteció que yendo Jesús de camino entró en la aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Entonces esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía la palabra. Pero Marta se preocupaba mucho con sus quehaceres y acercándose dijo al Señor: Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que vaya y me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es que necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y una de las razones por cual el hombre puede dejar el primer amor es que por los afanes del mundo. Esa es una de las razones. Y una de las razones, las cuales quizás está una de las razones más grandes que puede estar entre el pueblo cristiano, y el cual entró silenciosamente y sin considerarlo pecado, podemos llevarlo y arrojarnos en los afanes. ¿En qué? En los afanes de las cosas del mundo, en los afanes del trabajo, el corre, en los afanes del estudio, que estudie y estudie, en los afanes de qué más puede pasar ahí, en los afanes de conseguir un proyecto, en los afanes de un sueño por alcanzarlo, y yo quiero esto, yo quiero ser esto y quiero tener esto. Y míreme que podemos nosotros, y el enemigo es tan astuto que entra tan silenciosamente dentro del pueblo de Dios que cae en la trampa del enemigo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, el mucho trabajo va haciendo que el amor hacia Dios se vaya apagando. Te pregunto, hay muchas personas que tienen un trabajo y buscan otro para dos trabajos. O sea, ya no trabajan en uno, sino en dos partes. ¿Por qué? Porque necesitan suplir tantas cosas. Los afanes del mundo están metidos tanto en los afanes del mundo que quieren ayudarle a Dios en la situación en la que están viviendo. Entonces, no tiene un trabajo y quiere otro, pero ya no ora, ya no se congrega, ya no busca la presencia de Dios, ya no hay pasión por la palabra, ya no hay pasión por leer la palabra, ya no hay comunicación dentro del hogar, ya no hay intimidad dentro del hogar por el afán al trabajo, por el afán a las cosas.
Y míreme, esto es tan triste y realidad de ver que la iglesia ha caído en los afanes del mundo. Quieren una cosa, quieren otra, quieren esto y quieren aquello, y van dejando el primer amor a Dios. Y no se dan cuenta que la palabra dice: buscad primeramente el reino de Dios. Hermano, usted puede pelarse los lomos buscando lo que usted quiere, pero hay una parte en la palabra que dice que apartados de mí, nada podréis hacer. Pregunto, ¿será que Dios se equivocó? Él no se equivoca. ¿Qué tengo que hacer? Dice: ciertamente yo soy la vid y vosotros ¿qué? Los pámpanos. Y si el pámpano no está en David, no puede llevar fruto. O sea, un árbol sin hojas, sin fruto, ¿qué es? Nada. Y lo que hace que el árbol dé fruto es la raíz. Y nosotros somos esas hojas. Y si nosotros nos desprendemos de las hojas, esas hojas se marchitan y van a morir, se van a secar. La vid es el Señor y nosotros somos los pámpanos. Y por eso dice: permaneced en mí y llevarás mucho fruto. Y eso es lo que la iglesia no entiende hoy en día. Entonces creen que por correr de un lado y para otro, y que los afanes y que aquí, que esto, y dejan el primer amor. Dejan a Dios a un lado. Dejan a Dios de último. Dejan a Dios a un rincón. Entonces usted esté quieto aquí. Es que usted no entiende que yo estoy mal económicamente, entonces yo tengo que ir a buscar las finanzas. Y usted, cuando yo venga, lo busco. Eso no es así. Usted tiene que darle el primer amor a Dios, el primer lugar a Dios, y todo lo que usted quiere llegará así. Es que es tan sencillo. Yo digo, la palabra de Dios es tan hermosa. Y vemos a María y a Marta. ¿Qué hizo Marta? Dice que el Señor Jesucristo iba pasando por ahí y entró a la aldea, a la casa donde Marta. Y Marta lo ve, y yo creo que lo miró y dijo: ay, pobrecito, sus piecitos hinchados, vendrá con hambre, cansado. Y Marta va y busca una vasija y se pone ahí y busca las ollas, busca aquí, busca lo otro, y empezó allá en esa estufa, allá yo qué sé, y dijo: tendrá hambre. Y empezó a prepararle unas tortas grandes. ¿Y sabes qué hizo María? Dice que ella escoge la mejor parte y fue postrarse a los pies del Señor. Y cuando ve Marta a María ahí buscando la presencia de Dios, y va, le dice: mi Señor, ¿es que acaso no tiene compasión de mí? ¿Acaso a usted no le da pesar de mí mientras yo allá preparándote una tortica con chorizo? Mientras yo allá haciéndote un chocolatico para ti porque has de traer hambre. Mírala ahí sentada a tus pies. Y le dice el Señor: ay, Marta, Marta, afanada y turbada estás, le dice, con muchos quehaceres. Los quehaceres del mundo no te han hecho entender lo que ella ha entendido, dice. Ella, María, ha escogido la mejor parte. O sea, buscar la presencia de Dios, amar a Dios, es mejor que todas nuestras obras juntas. Amar a Dios sobre todo es mejor que cualquier sacrificio que usted y yo podamos hacer. Amar a Dios, correr a Él, es lo mejor que tú y yo podamos hacer. Y termino acá. Por eso es que mucha gente se debilita y fracasa. ¿Por qué? Porque no entienden quién es el primer amor. No entienden quién es el que da las cosas. Entonces muchos dicen: ay, es que yo tengo casa porque trabajé. Usted no tiene nada, hermano. Si usted tiene casa y a Dios le plació darnos algo, es por la misericordia de Él hacia nosotros.
Ay, es que yo me compré un carro con mi trabajo y es que yo la sudé. Mentiras, hermano. Usted no compró nada porque usted quiso. Si usted compró es porque a Dios le plació darle en su misericordia ese vehículo, esa casa, esa moto, esa cicla. Es porque a Él le plació dárselo. ¿Cuántos piden esposa? A ver. Cuando no están, ay Señor, aparéjame una esposa. Señor, es que yo solo, Señor, yo te aseguro, Padre, que si yo solo, tú sabes que yo necesito una esposa. Tú sabes que yo necesito un esposo solo para ir a la iglesia, una idónea para que me acompañe. Y tiene la esposa y se le olvidó el Señor de quien le dio la esposa. Señor, Padre, un carrito, es que estoy cansado de pagar transporte, Señor. Padre, a veces no hay ni para el bus. Estoy cansado. Y le da el Señor carro y cada 8 para Melgar. El domingo, en vez de ir a la iglesia, madruga a lavar el carro. En vez de dedicarle tiempo a la familia, se dedica al carro. ¿Aló? ¿No pasa eso? Y en muchos hogares se ha visto eso. Cuando yo tuve el primer carro, descuidé a mi esposa porque no quería ni que me lo tocaran. Yo madrugaba a lavar el carro, llegaba por la tarde a limpiar el carro y a veces me soñaba hasta con el carro. Y descuidaba lo que Dios me había dado. Qué triste, ¿sí o no? Mire los afanes del mundo. Los afanes del mundo te pueden llevar a cometer locuras. Te pueden llevar a perder ese primer amor, a dejar ese primer amor del Señor. Los afanes del mundo, míreme acá, te pueden llevar a perder tu hogar, porque ya no tienes ¿qué? ¿Qué no tenía al principio cuando hablamos? Ya no hay intimidad. Eso se perdió. Pasó ya. Ya no hay comunión, comunicación. Llega el esposo de trabajar y yo no sé si llega a hablar o pasa derecho al cuarto, yo qué sé. Y eso se pierde. Hermano, ¿no se dio cuenta que se rompió eso? Uy, ¿eso hace cuánto? Se perdió eso. Y es triste que usted, como hombre, como sacerdote, no se dé cuenta de lo que esté pasando en su casa. ¿Sabe por qué? Porque se dejó ese primer amor. ¿Y qué hace la iglesia de Éfeso? Termino acá. ¿Qué hacía la iglesia de Éfeso? ¿No estaba en la iglesia? ¿No era perseverante? ¿No soportaba las pruebas? ¿No tenían paciencia? ¿Y eran valientes, sí o no? ¿No era una iglesia organizada? Claro que sí. ¿Pero qué tenía un problema? Que habían dejado su primer amor. Iglesia, ¿dónde perdiste? ¿Dónde dejaste esa pasión por Él? Ponte en pie, por favor. 2 minuticos ahí. Mucha gente va al culto y quiere salir corriendo ya. Mucha gente va al culto y le dice, Señor, yo solo te regalo 2 horas y no más. No ese culto más largo que una semana sin carne. Viendo que María escogió lo mejor. Llévate esto en tu mente, estas frases. Nuestro amor por Cristo es más importante para Él que nuestro servicio a Él. Te lo repito. Nuestro amor por Cristo es más importante para Él que nuestro servicio a Él. O sea, lo que a Él le importa es que lo ames tanto más a Él que lo que tú puedas hacer por Él. Otro, nuestra adoración a Cristo tiene que venir antes que nuestro trabajo para Cristo. Si yo no lo adoro, ¿cómo voy a hacer el resto? Y por eso Jesús nos llama que regresemos al primer amor. Dile, Señor, gracias.
Gracias, Señor. Perdóname, amado Rey. Perdóname, Espíritu Santo, Dios, dile. Porque aún, Señor, he dejado tu primer amor. Me he preocupado por tantas otras cosas, Señor. De pronto, Señor, creía, Padre, que estar aquí como la iglesia de Éfeso, que era vigilante, que era perseverante, que era una iglesia muy organizada, Señor. Pero ellos dejaron ese primer amor. Dile, Espíritu Santo, por favor, ayúdame a volver a ese primer amor. Ayúdame a volverme a enamorarme de mi Señor. Dile, Espíritu Santo, perdóname. Porque a veces el corre, el querer hacer una cosa, otra cosa, Señor, he descuidado tu presencia, Padre. Ya me cuesta orar, Señor, dile. Me cuesta ir postrar delante de ti, Dios. Señor, ¿dónde dejé ese primer amor? Te dice el Señor, ¿dónde lo dejaste? Por tanto, dice, recuerda a dónde dejaste ese primer amor. Recuerda a dónde lo perdiste. ¿Qué fue lo que pasó contigo, varón y mujer? ¿Por qué ya no tienes tanta pasión por mí? ¿Por qué aún perdiste ese fuego que había en ti antes cuando empezaste? Dice, pero tengo contra ti que me has dejado a un lado, me has ignorado, me has hecho a un lado, has dejado ese primer amor. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído. ¿Dónde dejaste ese tiempo? ¿Dónde dejaste ese momento? Dice, recuérdalo. Dice, y arrepiéntete. Oh, dile, Espíritu Santo, ayúdame. ¿Dónde perdiste ese amor por tu cónyuge? ¿Dónde dejaste esa pasión que tenías por él, por ella? ¿Dónde lo dejaste? Oh, dile, Señor, perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Y vuélveme a la cruz, a ese lugar donde empezó nuestra amistad. Ahora ve con tus ojos cerrados a esa cruz y mira a Cristo ahí en esa cruz. De pronto tú y yo no estuvimos en ese lugar, pero sí hubo una persona que estuvo ahí, y es el Espíritu Santo de Dios. Dile, Espíritu Santo, llévame a ese lugar. Llévame a esa cruz donde Él perdonó tus pecados en esa cruz. Dile, gracias por perdonar mis pecados, por darme ese perdón. Ahí en esa cruz fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Dile, Señor, ¿cómo se me había olvidado ello? ¿Cómo he dejado que las cosas, las corrientes del mundo me aparten de ese lugar, Señor? Dile, perdóname. Vamos, iglesia, recuerda dónde dejaste ese primer amor. ¿Dónde abandonaste ese primer amor? ¿Qué pasó en tu vida? ¿Qué pasó? Dile, Espíritu Santo, apasioname por ti. Gracias por escuchar este mensaje, esperamos que haya sido de edificación para tu vida. Somos la Iglesia Cristiana Abre tus ojos a la luz de Cristo. Dios te bendiga. Si necesitas oración o quieres comunicarte con nosotros, escríbenos al WhatsApp 324-391-2394. 324-391-2394.
Suscríbete a nuestro canal de YouTube y Spotify donde encontrarás más mensajes como este. Dios hablará a tu vida y serás fortalecido en fe. Síguenos en Facebook e Instagram, encuéntranos como Iglesia Abre Tus Ojos. Dios te bendiga.